sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. God says that his thoughts and the thoughts of man are far apart. Dios nos está diciendo aquí que los pensamientos de Dios están muy lejos de los pensamientos de los hombres. How can a man know the thoughts of God? ¿Cómo puede el hombre conocer los pensamientos que son de Dios? How do I know what God thinks about handling money? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que Dios piensa acerca de la administración del dinero? Well, how do I know what God thinks about raising children? ¿Cómo puedo yo saber lo que Dios me quiere decir acerca de criar a los niños? Who knows what God thinks? ¿Quién es el que sabe cómo piensa Dios? There is a way we can know. Sí hay una manera en que podemos saber. You know what I'm thinking by listening to my words. Ustedes saben lo que yo pienso al escuchar mis palabras. My words reveal my thoughts. Mis palabras revelan lo que yo pienso. That's what God is saying here. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. He says, my thoughts are high like the heavens above you. Mis pensamientos, dice Dios, son mucho más altos que los pensamientos que ustedes tienen. But the heavens give rain and water the earth. Pero ¿saben ustedes que los cielos echan la lluvia que manda el agua para la tierra? God says, my word is the same way. Y Dios dice, mi palabra es igual. My thoughts are above you. Mis pensamientos están muy arriba de ustedes. But I bring my thoughts down to you through my word. Pero yo bajo mis pensamientos para ustedes a través de mi palabra. The Bible is a book of God's thoughts. La Biblia es un libro que está lleno de los pensamientos de Dios. That God and his word are one. En realidad, la palabra de Dios y Dios mismo son uno mismo. In the Gospel of John, chapter 1, verse 1, it says this. En San Juan, capítulo 1, God says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios y era Dios. God and his word do not change. Dios y su palabra no cambian. God doesn't change his mind every other day. Dios no cambia su punto de vista de un día a otro. He and his word are one. Él y su palabra son uno mismo. The Bible says in 1 Peter, En Primera de Pedro nos dice la palabra de Dios, the grass withers and its flower falls away, dice que la flor se seca, se marchita y se va. but the word of the Lord endures forever. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. In Psalm 33 it says that the counsel of the Lord stands forever. En Salmos 33 nos comenta que el consejo de Dios permanece para siempre. The plans of his heart to all generations. Los planes del corazón de Dios permanecen para todas las generaciones. This is what we must give our churches. Esto es lo que nosotros tenemos que darle a nuestras iglesias. We must give them the word of God. Tenemos que darles la palabra de Dios. We have to love people and care for them. Tenemos que darles amor, tenemos que cuidarlos. But the only thing that will make a lasting change in their life Pero lo que en realidad va a cambiar sus vidas is the word of God. es la palabra de Dios. This book contains the solutions Este libro tiene todas las soluciones for all of life's problems. para todos los problemas de la vida. Spiritual, Los problemas espirituales, marital, los relacionados al matrimonio, physical, los problemas físicos, business, relacionados al negocio, family, de la familia también, financial. todo lo de las finanzas. This book has the solution for it all. Este libro tiene las soluciones para todos los problemas. I had a man visit me one day. Una vez me visitó una persona, Came to my house with a great problem. vino a mi casa este señor, a mi casa y me platicó de un gran problema que él tenía. Pastor, please help me. Me dijo, pastor, por favor, ayúdeme. We sat down in my living room, Nos sentamos ahí en la sala de mi casa a platicar and he poured his heart out to me about his problem. y él me platicó desde su corazón acerca de su problema. I sat close to him and I opened the Bible, Me senté cerca de él y abrí la Biblia. and we began to read the words of Jesus. Y empezamos a leer las palabras de Jesucristo. Jesus described the very problem he was having. Y Jesús había descrito el problema específico que este señor tenía. And then told him what to do to solve the problem. Y ahí venía la contestación, venía la instrucción de cómo resolver
ese problema. I said, see right here, the Word tells you what to do. Le dije, mira, aquí en la palabra, aquí viene exactamente lo que tienes que hacer. Here's your answer. Aquí está la contestación. He stood up to his feet. Y él se paró de pronto rápidamente. He said, I didn't come here to hear that. Dije, yo no vine a escuchar eso. He stormed out of my house, Y salió de la casa enojado, slammed my door, cerró la puerta con fuerza, and left. se fue. I can't help a man like that. Yo no puedo ayudar a un hombre que se porta de esa manera. All I have to give is the Word. Lo único que tengo para ofrecerle es la palabra de Dios, The Word is your answer. porque en la palabra de Dios viene la contestación. And if you search the Word, Si usted busca en la palabra, you'll find what you need. va a encontrar lo que usted necesita. Let's see what the Word of God does when a person receives it. Vamos a ver nosotros ahora lo que le sucede a la persona cuando recibe esa palabra de Dios. Please turn to 1 Peter chapter 2 and verse 2. Pasemos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Peter chapter 2 and verse 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Says, as newborn babes, desire the pure milk of the Word, that you may grow thereby. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. The first thing we see the Word does Lo primero que vemos que la palabra hace, is it causes spiritual growth in the Christian. hace que el cristiano crezca espiritualmente. Without the Word of God, you will remain a spiritual baby. Sin la palabra de Dios, usted va a permanecer como un bebé en cuanto a las cosas de Dios. The Bible likens Scripture unto milk and meat. La Biblia nos habla de que su palabra es como carne y como miel. If you don't eat physically, you will wither away and die. Si nosotros no comemos físicamente, nos vamos a morir. This book is food for your spirit. Y este libro es comida para su espíritu. I've seen many children that were starving Yo he visto a muchos niños que están muriendo de hambre. in lands where there have been great famine. Hay áreas donde hay gente muriéndose completamente de hambre. You may have seen that in your own land. Es posible que usted mismo lo haya visto en su propia tierra. It's a terrible thing. Es algo terrible. Their eyes are sunken. Sus ojos están adentro, muy metidos. Their stomachs are bloated. Sus estómagos están hinchados. They have no food. No tienen comida. They're dying. Están muriendo. In the spirit, many Christians look the same. Muchos cristianos en su espíritu están de la misma manera. They've accepted Jesus in their heart, Ya han aceptado a Cristo en su corazón, but they've never been taught the Word of God. pero nunca se les ha enseñado la palabra de Dios. They're starving spiritually. Están muriéndose de hambre espiritualmente. They have no spiritual power. No tienen ningún poder espiritual. They haven't had the milk or meat of the Word. No han recibido esta leche y esta carne de la palabra de Dios. I've been in many church services where there was great clapping and shouting and praises to the Lord. Yo he ido a muchas iglesias donde la gente aplaude y grita y canta a Dios. We believe in all of that. Y nosotros creemos que eso está bien. But without the Word, Pero sin la palabra de Dios, you won't grow. usted no va a poder crecer. We have a saying in English, En inglés tenemos un dicho: we don't just need more inspiration, no necesitamos más inspiración solamente, we need information. necesitamos información. We need information in the book. Necesitamos la información que este libro nos proporciona. Look at another verse with me in John's Gospel, chapter 8, verses 31 and 32. Pasemos a otra parte de la Biblia, San Juan, capítulo 8, versículo 31. We'll find something else that the Word of God does for us when we receive it. Aquí vamos a encontrar otra cosa que la palabra de Dios hace para nosotros cuando nosotros la recibimos. John chapter 8, verses 31 and 32. Capítulo 8 de San Juan, versículo 31 y 32. Then Jesus said to those Jews who believed in him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, And you shall know the truth, and the truth shall make you free. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. When we receive the word of God, Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios,
It makes us disciples of Jesus, nos hace discípulos de Jesucristo and it makes us free when we know it. y nos libera al saberlo. Jesus said, if you abide in my word. Jesucristo dijo, si ustedes habitan, si ustedes se quedan en mi palabra. That means to continue and to study the Bible. O sea, continuar dentro de su palabra, estudiar su palabra. Then you will know it and it will make you free. Entonces la conoceréis y seréis salvos, dice la Biblia. It will make you free spiritually. Usted podrá, ya con la palabra, ser libre espiritualmente. It will work in your body and make you free physically. Lo liberará también en su cuerpo para que tenga libertad física. It can set you free from mental oppression. Le dará libertad de la opresión mental. The Word of God is the key that opens every door. Y la palabra de Dios es la llave, es la clave, es la llave que abre todas las puertas. Romans 10:17 says this. En Romanos 10:17 nos dice, Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Faith doesn't come by praying for it. La fe no viene por rezar, por orar. Faith doesn't come by begging God. La fe no viene por estarle rogando a Dios. Faith doesn't come by going on a long fast. La fe no viene por estar ayunando por mucho tiempo. Faith comes by hearing the Word of God. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. If we have no Word, Si no tenemos la palabra, we have no faith. no tendremos fe. I listened to a man one time Una vez escuché a un hombre who told me about a service he was in. que me estuvo platicando acerca de un servicio en el cual él había estado. He went to a tent meeting. There was a large tent, Había ido a un lugar donde estaban en una reunión abajo de una gran tienda de campaña. and it was a Pentecostal meeting. Era una reunión pentecostés. He said there were people dancing and clapping to the Lord, Había gente que estaba bailando al Señor y aplaudiendo muchísimo. all up in the front of the tent. En todo el centro, en todo el frente de esta gran tienda de campaña. He said they were having a celebration. Era una gran celebración. And he thought to himself, Pero él se puso a pensar, if anyone has the victory, those folks have the victory. él pensó, si alguien tiene la victoria, estoy seguro que son ellos. Look at them dance. Look at them shout to the Lord. Mírenlos cómo gritan, miren cómo están felices gritándole a Dios. It says, and they all sat down and the preacher began to preach. Y entonces todos se sentaron y el predicador empezó a predicar. Said he preached a sermon about demon powers. Y él predicó acerca de los poderes que tienen los The demonios. man said it was a frightening sermon. Era un sermón, me platicó el Señor, el cual daba gran temor. He said it made the hair stand up on the back of my neck. Hacía que se me levantara el cabello por acá atrás en el cuello. He talked about how demons oppress people Él habló acerca de cómo los demonios nos pueden oprimir and how demons will steal people's joy. y cómo los demonios le pueden quitar a uno el gozo. And then he said, I want all of you in the audience Y luego este predicador les dijo, quiero que todos los que están aquí en esta tienda hoy, that are under demon oppression que tienen alguna opresión de los and demonios that have no joy in your life y que no tengan ningún gozo en su vida and you have no victory. y que no tengan ninguna victoria en su vida, Come to the front and we'll break the power of the devil off of you. pasen adelante y vamos a quitarles ese poder que el diablo tiene sobre ustedes. This man said, to my amazement, Y yo me quedé totalmente sorprendido. all of the dancers and the prancers rushed up to